Muy bien chicos, nuevamente, como continuando nuestras clases en esta tarde, noche ya, vamos a seguir con el área de desarrollo personal y ciudadano, lo que nosotros llamamos DPCC. A continuación vamos a usar este tema, ¿no?, como título muy importante, que es reflexionemos sobre las adaptaciones o reacciones frente al COVID-19 y nuestra salud emocional. Miren qué tan importante es reconocer estos temas que están vinculados a nuestra realidad. ¿Qué actividades vamos a desarrollar en este momento? Primero vamos a identificar los diferentes modos de adaptación o reacción frente a la pandemia a nivel personal, familiar y comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene una forma de reaccionar diferente. A nivel personal, algunos pueden estar aburridos, molestos, ¿no? Otros estarían tranquilos. A nivel familiar, ¿ha afectado, no ha afectado? A nivel comunitario, ¿cómo va en tu barrio las cosas? A nivel de tu distrito, ¿todo bien? Ahí viene la pregunta. También tenemos la actividad de explicar la relación entre las adaptaciones y reacciones frente a la pandemia. Por un lado, mucha gente insiste, quédense en casa, que el virus es peligroso, no salgan, evítense exponerse, eviten contagiarse, la gente se muere. Pero por otro lado, hay reacciones de gente que necesitan salir a trabajar porque no tienen nada que llevarle a la mesa de su familia. Todas estas situaciones nosotros queremos observar, queremos ver que las cosas estén claras entre cada uno de nosotros. Muy bien. Luego, al igual que en la clase pasada, hemos visto que hay una parte de introducción que vamos a leer, las recomendaciones que siempre nos dan, ¿no? Y vamos a la primera actividad. En la primera actividad vamos a identificar diferentes modos de adaptación o reacción frente a la pandemia a nivel personal, familiar y comunitario. Y en la segunda actividad hay un reto. Será explicar la relación de esas adaptaciones y reacciones de las personas, familias y comunidades frente a la emergencia sanitaria con las condiciones sociales y emocionales en las que se encuentran. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la primera actividad y nos dice, hay que tener un espacio adecuado. Yo sé que es un poco complicado, muchos estamos en casa, con la familia, inclusive con los bebés, con los pequeñitos acostados, pero hay que hacernos un poquito de espacio para concentrarnos en esta actividad. En los últimos 3 meses de este año hemos escuchado expresiones que nada volverá a ser como antes, ¿verdad? Ya parece un eslogan. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva convivencia, es lo que dicen en todos lados. Estas afirmaciones dan cuenta de la necesidad de cambio que hemos tenido que adoptar para poder hacer frente a la situación de emergencia a raíz del brote del COVID-19. Los cambios llegaron a partir de medidas que el gobierno central dispuso y poco a poco se fueron difundiendo en los medios de comunicación y en distintas instancias sociales. También cambiaron nuestras rutinas, y es verdad, muchos de nosotros acostumbrábamos a levantarnos tempranito, a hacer las cosas, salir a trabajar muy temprano, y ahora todo ha cambiado. Otros tipos de rutinas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi horario de trabajo hasta tal hora y tenía tiempo para ir a hacer mis clases. Ahora me han extendido el horario de trabajo y no puedo llegar a mis clases virtuales. Todo ha cambiado, los hábitos, las formas de interactuar, el proceder, como una manera de reaccionar y adaptarnos ante el estado de emergencia. Ahora, acá viene algo muy importante. Vamos a hacer este ejercicio con mucha reflexión. Por eso se dice, vamos a pensar retrospectivamente, vamos a recordar, ¿sí? Por ejemplo, a nivel familiar, en mi caso, yo, ¿cuáles fueron tus reacciones o acciones, ¿no?, frente a la declaratoria del estado de emergencia? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue su primera reacción? Algunos dirían, bien, no va a haber clases, entonces van a acordar feliz, ¿no?, en un principio. ¿Qué adaptaciones y cambios has tenido, ¿no?, en este tiempo? ¿Qué rutinas, qué hábitos, qué responsabilidades o emociones has cambiado? A nivel de tu familia, tus padres, ¿cómo enfrentaron este estado de emergencia? Si tienes hijos y son pequeñitos, quizás algunos ya estaban por iniciar su época escolar y no pudieron, tus hermanos, ¿no?, etcétera. Este cuadro lo van a hacer en su cuaderno, pero más grande, obviamente, y van a responder con mucha reflexión y sinceridad. Bueno, toda esta parte es un diálogo,
que podemos hacer con la familia, han podido adaptarse, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Cuál fue los medios que hicieron de que adaptemos, ¿no? nuestros cambios, ¿no? nuestros hábitos, etcétera, etcétera? Esto es lectura y es muy importante para llenar el cuadro de aquí. La segunda actividad, y es la actividad que también me tienen que mostrar. Para esto nos piden que vamos a leer una información que viene de la BBC News, ¿no? La cuarentena en el Perú. Es una investigación desde afuera, ¿no? sobre los cambios que han habido en este tiempo de cuarentena. 5 factores que explican por qué las medidas de confinamiento no impiden que sea el segundo país de América Latina con más casos de COVID. Miren, ¿qué quiere decir? El Perú ha tomado todas las medidas posibles para salir adelante, pero sin embargo tenemos una cantidad muy alta de contagiados, infectados y hasta fallecidos. Para esto vamos a pedir que abramos el otro archivo donde dice anexo de DPC y vamos a leer el texto. Una vez abierta el archivo, vamos a ver que dice cuarentena en el Perú, 5 factores que explican por qué las medidas de confinamiento no impiden que seamos el segundo país de la América Latina con más casos de COVID-19. Aquí va a ver la fuente, quién fue el que escribió, BBC News Mundo, ¿no? ¿Cuándo fue? El 22 de mayo. Y estos son los factores. En el primer factor, la informalidad. Vamos a leer, vamos a analizar si tienen razón o no, ¿no? Está todo acá, ustedes lo van a detallar. Luego tenemos el segundo factor, logística para abastecerse. Estamos muy escasos en ello. Un tercer factor, aglomeraciones en los mercados. También es una fuente muy fuerte. Es más, acuérdense que fueron los focos más grandes de infección, ¿no? y contagio, los mercados. Luego tenemos el cuarto factor, aglomeración en los bancos, ¿sí? las colas, la gente se desesperaba por el bono, por sacar su cuenta, la AFP y todo eso, ¿se acuerdan? ¿no? Un tema bastante delicado. Y bueno, y el hacinamiento en casa. Profe, pero si hemos estado en casa, ¿por qué es un factor? Dice acá, pues no, es que no todos se quedaron en casa, muchos tuvieron que salir. No todos pudieron aguantar la cuarentena de un tema económico. Todo sería distinto como en los mundos más avanzados, como en Europa, donde el Estado se dijo, nadie sale y nadie salía, pero el Estado se encargaba a subvencionar, les depositaban a sus cuentas un dinero, hacían compras online, ¿no? Estaban cumpliendo, pero nosotros no estamos en esa realidad. Luego de leer todo este anexo, chicos, vamos a regresar, ¿no? a nuestra guía principal. Y a partir de esta lectura vamos a reflexionar y responder qué dificultades encuentras algunos sectores de la población para adaptarse a la nueva convivencia que exige la situación de estado de emergencia. De nuestra propia experiencia o lo que hemos observado, ¿qué otras dificultades vamos a identificar? ¿Por qué algunas personas no han podido adaptarse a la nueva convivencia una vez declarada emergencia sanitaria? Todas estas preguntas, chicos, las vamos a explicar en el cuaderno, ¿sí? Sí, estas preguntas las vamos a responder en el cuaderno con tus opiniones. Y finalmente vamos a colocar qué condiciones emocionales de las personas son importantes para afrontar esta situación de emergencia sanitaria. Y aquí este cuadro vamos a hacerlo en el cuaderno y pensando en tu familia, en ti mismo y en tu comunidad, qué emociones han vivido en este tiempo. ¿Hubo ansiedad? Quizás al principio sí. Quizás no, angustia, sí, porque ya no había dinero, ya no había trabajo, ¿no? Enojo, tristeza, ¿qué otro sentimiento o emoción ocurrió? Frente a estas emociones, ¿cómo has procedido? ¿Qué te ha sido más difícil de manejar? Bueno, para todo esto vamos a registrar tus respuestas y las vamos a compartir, ¿sí? en el cuaderno y lo van a enviar como siempre lo hacen, por el WhatsApp o en la plataforma que ya les vamos a instruir cómo aplicar. Muy bien, chicos, esta sería la explicación del tema de DPC. Espero que les haya quedado claro y si aún hay alguna duda o consulta, me escriben al WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias.